Vivimos en un mundo de percepciones, donde la realidad, y les voy a poner un ejemplo muy reciente, puede superar a la ficción. El Chiquilicuatre era una ficción en este país, había sido una ficción, había sido creado como ficción, pero al final, fíjense ustedes, ha sido una realidad. Y esto es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, alguien me dice, hombre, Julio, entonces los consumidores no son racionales, todo es perceptivo. Somos racionales cuando queremos. Acuérdense de aquel anuncio de una mano que les pide 40.000 euros para comprar un producto y no les habla de calidad, no les habla de servicio postventa, no les habla de garantías, no les habla absolutamente de ningún atributo tangible, solo les pone una mano, y sigue la mano, y son 20 segundos, y al final les dice, le gusta conducir, 40.000 euros. No hablo de tangibilidad para nada, porque BMW sabe que si habla de tangibilidad pierde la pelea, porque hay berlinas en el mercado que cumplen los mismos requisitos técnicos a 8.000, 7.000 o 10.000 euros menos. Por lo tanto, el juego no es hablar de temas tangibles, el juego está en estos momentos en hablar en esos temas más difíciles de copiar y los cuales me van a permitir una ventaja sostenible en el tiempo. Somos racionales, ahí tienen un ejemplo. Esto es donde se ve la racionalidad de un mercado. Elijan a ciegas, utilicen sus sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el sabor, y elijan el producto. Esto fueron 1.200 consumidores reales en un test de producto, y los 1.200, no de forma significativa, pero sí, una mayoría, deciden el producto A. Al día siguiente, el proceso de investigación llama a esos 1.200 consumidores de nuevo y les da los mismos productos, pero aquí con un atributo añadido. El producto es el mismo. Y ahora esos 1.200 consumidores prefieren el producto B. ¿Dónde está la racionalidad? Si son los mismos consumidores, es el mismo producto, es el mismo olfato, el mismo gusto, el mismo sabor, la misma temperatura. ¿Dónde está la racionalidad? Miren, yo no sé si conocen este producto. Yo no quiero hacer comunicación aquí de Danone. Pero este es un producto maravilloso. Este es el producto estrella de Danone de estos últimos años. Saben que el Actimel son 110 mililitros de leche. Más o menos la misma cantidad que tiene un yogur Danone normal, 125 gramos de leche. La diferencia es que esto es líquido y el otro es cuajado. La otra segunda gran diferencia es que esto vale casi aproximadamente más, 2,5 veces más que un yogur Danone normal. Tercera gran diferencia, que esto es la clave. No sé si lo saben, pero esto tiene, no lo apunten, es imposible, 10.000 millones. Fíjense que hablamos de China como mercado emergente, porque hay 1.350 millones de chinos. Nada comparado con lo que hay aquí dentro. Aquí hay 10.000 millones de LK6 inmunitas. Lácteos, bacilos. Y de verdad, tienen que mentalizarse, pero mentalícense. Cuando se toma, se notan. ¿Usted sabe lo que son bajar por el esófago 10.000 millones de LK6 inmunitas, matando todo bicho viviente, toda flora intestinal maligna, cualquier virus que salga? Es un revulsivo para el cuerpo. Ustedes lo toman por la mañana y pueden estar funcionando todo el día hasta la noche. Son 10.000 millones, un auténtico ejército metido en el cuerpo de LK6 inmunitas. Miren, este fue un producto estrella. Hoy los jóvenes profesionales españoles, entre 25 y 38 años, no pueden tomar más Actimel. Como tome más, explotan. Por lo tanto, Danone, ¿qué hace? Hay que reposicionarlo al mercado infantil. Nosotros hemos hecho un estudio en la Carlos III para ellos en el 2004 y preguntamos al mercado por qué lo tomaban. ¿Por qué lo tomaban? Les voy a contestar, les voy a decir algunas respuestas. Porque tiene virus. Estas respuestas que tenemos en nuestras investigaciones. Porque tiene omega 3. Porque tiene bifidos, porque tiene profidos, porque tiene LC1. La gente contestaba cosas rarísimas. Y decía, ¿tiene LK6? Eso es lo que tiene, LK6. Y hacíamos las preguntas de control. ¿Y usted sabe lo que son? 98%, ni idea. ¿Usted los ve? No. ¿Usted los saborea? ¿Sabe realmente lo que saben? No. ¿Usted realmente los nota? Claro, aquí no podían decir que no, porque si no ya era estúpido la cosa, ¿no? Decían, bueno, yo creo que sí, no estoy seguro, yo creo que sí. Pero miren, los paga, lo pagan. El mercado actual, no todo, pero el mercado actual es un mercado de semiótica. Pagamos cosas que ni vemos, ni conocemos, pero las pagamos. Y esto es lo importante. Ahora, ¿por qué lo pagamos? Porque lo dice Danone. Porque Danone tiene la credibilidad,
la legitimidad, la confianza ganada en el mercado para decir que esto tiene 10.000 millones, nosotros nos lo creemos, se lo pagamos. Si lo dice mi vecino allí en Lugo, que es Lácteos Lence, quien hace Leche Río, o Cremosito Solán, no se lo cree nadie y no se lo pagaría nadie. Por lo tanto, aquí es donde se ve la legitimidad de un mercado. Fíjense.